Muchachas, vamos a ver precisamente el libro. Estamos en el libro de Hechos, que este es un libro muy bendecido, de verdad que sí, está tremendo, tremendo este libro de Hechos. Y pues ahora, ¿verdad? Me toca compartir con ustedes, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios por el privilegio que me permite poder compartir este capítulo 16 del libro de Hechos, porque es de su santa palabra y toda su palabra es bendita. Este capítulo está muy hermoso, muy bonito. Como dije la vez pasada, cada vez que vamos avanzando en el libro de Hechos, cada vez se pone más interesante, definitivamente que sí. So, precisamente, les voy a dar un pequeño resumen que hice de lo que he estado leyendo y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en este capítulo 16 de Hechos vamos a poder ver que se va a formar un nuevo equipo misionero que está integrado por 4 personas, que son Pablo, Silas, Timoteo, y se les va a unir el doctor Lucas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en el capítulo anterior, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior de Hechos 15, que precisamente lo dio la pastora Mirti y lo explicó perfectamente bien, aquí en el capítulo 15, Pablo tenía como compañero, tenía a Bernabé, ¿verdad? Pero como hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, ¿verdad? Y esto está en Hechos 15:39 y precisamente vamos a leer desde el versículo 36 hasta terminar y luego ya comenzamos con el capítulo 16 para poder entender mejor todo esto que va a empezar en el capítulo 16, donde Pablo se va a separar de Bernabé y precisamente ahí comienza su segundo viaje misionero. Exactamente ahí comienza. Entonces, en el capítulo, el capítulo 15, en el versículo, a partir del versículo 36, nos vamos a ir a unos versículos arribita del capítulo 16, ¿ok? So, dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Versículo 36 del capítulo 15 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Lo que pasa es que aquí la meta de Pablo era ir a visitar las iglesias que ya habían sido fundadas en un periodo aproximado de 10 años, ¿verdad? Entonces, en el versículo 30, por eso Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos ya habían estado allí. ¿Por qué? Porque dice, para ver cómo están. ¿Por qué? Porque precisamente ellos habían fundado estas iglesias. Les digo, el periodo aproximado fueron como de 10 años que las fundaron. Ahora, el versículo 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, o sea, Marcos, y no había ido con ellos a la obra, o sea, no había ido a predicar, no había ido a testificar, no, o sea, no había ido, entonces por eso Pablo estaba descontento, vamos a decir así. Y luego en el versículo 39, aquí está la clave, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, ¿qué hizo? Navegó a Chipre, se lo llevó a Chipre. Y en el versículo 40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, eso quiere decir, encomendado por los hermanos, quiere decir que los hermanos de la iglesia oraron por ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran a predicar la palabra del Señor, dice. Y en el 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, ¿verdad? Ahora, aquí yo puse, Dios usó esta división entre Pablo y Bernabé para enviar al mundo 2 equipos misioneros en vez de uno. El primer equipo era Bernabé y Marcos, y el segundo equipo fue precisamente Pablo, Silas. Y luego ya aquí vamos a entrar al capítulo 16, donde conoce a Timoteo y también se les une el doctor Lucas. Entonces ese iba a ser el segundo equipo misionero
que Dios estaba enviando. Por eso Dios permitió que Bernabé y Pablo se separaran, porque antes Pablo y Bernabé, se puede decir que era la mancuerna, era la pareja que estaban ellos dos haciendo ese ministerio, ese ministerio misionero. Pero bueno, por algo, ¿verdad? Por algo Dios permite que a veces sucedan cosas que a veces al principio no entendemos, pero que después vamos a entender. Entonces ya se forman los equipos misioneros, ya lo mencionamos. Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo 16. Dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Entonces aquí dice en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí me voy escribí un comentario. Aquí cuando comienza el capítulo 16 de Hechos, yo puse aquí, comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Ya mencionamos que Pablo recluta a un joven llamado Timoteo entre las ciudades de Derbe y Listra. Ahora, aquí escribí, Pablo hizo 3 viajes misioneros. El primero fue la misión a Chipre y Galacia. Eso lo encontramos en Hechos 13 y 14. El segundo viaje misionero, que es precisamente aquí comienza, fue a Galacia, Macedonia y Acaya. Y esto está en Hechos del capítulo 15 al 18. Ahora, el tercer viaje misionero de Pablo lo hizo a la ciudad, a Asia, a Macedonia y a Acaya también, y esto lo vamos a encontrar en Hechos del capítulo 18 al 21 en adelante. Ahora, Dios había escogido a Pablo para ser un misionero y por lo tanto no podía quedarse quieto en un solo lugar. Y Pablo tenía que viajar mucho y no era precisamente para ir de vacaciones o de turista, sino que lo que hacía Pablo es que él fundaba iglesias. Eso era el trabajo de Pablo. Ahora, también aquí escribí, cuando Pablo recluta a Timoteo, ¿verdad? Ya sabemos que Timoteo era un discípulo, hijo de una mujer judía, pero la cual, aunque era judía, era creyente en el Señor, pero el papá de de Timoteo, pero su padre era griego, de Timoteo. Ahora, tengo 5 puntos acerca de Timoteo, que son, número 1, origen de Timoteo, como ya dijimos, su madre era judía, pero creyente en el Señor, y su padre era griego, no convertido. Número 2, Timoteo era de buen testimonio. Número 3, Pablo le recluta al ministerio. Número 4, Timoteo es circuncidado por causa de los judíos. ¿Se acuerdan que leímos aquí en el versículo 3? Hizo Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Punto número 5, Timoteo dejó todo, absolutamente todo, para servir a Dios en su ministerio y siguió a Pablo. Y después Timoteo se convertiría en la mano derecha de Pablo y en su copastor. Ahora, ahora continuamos con el versículo número 4. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí Pablo les decía que guardaran las leyes y los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y por los ancianos en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y esto es algo de verdad bien bonito. Permítanme un segundo. Ok. So,
Ya. Perdón, hermanas, porque tengo tantas hojas aquí. Ok, ahora sigue, vamos a continuar con, ok, sí, aquí está. Tengo otra hoja también que escribí, dice que otra vez lo volví a poner otra vez. Pablo reclutó a Timoteo, es que Timoteo fue pieza clave en el ministerio de Pablo, definitivamente. Entonces aquí yo escribí, Pablo reclutó a Timoteo y le dijo, servir a Dios desde nuestra juventud. Y esto es bien importante, y tanto que los pastores nos lo han dicho, y es muy cierto. Es hermoso, hermana, servir a Dios desde nuestra juventud. Y aparte de eso, esto trae gran bendición a nuestra vida. Poder conocer al Señor desde pequeñitos, luego jóvenes y luego seguir a adultos. Y esto es algo bien hermoso, servir a Dios desde nuestra juventud. Les voy a leer, hermanas, la primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto se lo decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que no tuviera, dice, que ninguno, ¿verdad? Que ninguna persona tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino que tú sé ejemplo de los creyentes, dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y aquí el comentarista dice que sin importar su edad o cuánto tiempo haya usted y yo, que usted haya seguido a Cristo, usted puede convertirse en un ejemplo excelente para los demás si usted somete su vida a Cristo y aprende a apoyarse en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Y eso es algo hermoso. Ahora, también, hermanas, en Eclesiastés, déjenme se los leo así rapidito, porque siento que esto es muy importante. En Eclesiastés, permítame, capítulo 12, versículo 1, nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esto es algo bien importante, porque es bueno aprender a confiar en Dios temprano en la vida, antes que las desilusiones propias de la vida tomen nuestros corazones al desánimo y el cinismo. Pero sin importar cuándo hayamos creído en Cristo como Salvador, debemos reconocer que Él es el único que sacia todas nuestras necesidades más profundas, como aprendió el predicador, solo Dios satisface. Por eso, confíele al Señor su vida. Y por supuesto, también está en Eclesiastés 12, 13, 14. Y como está aquí mismo lo voy a leer. Dice versículo 13 de Eclesiastés 12. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, y esto es para nosotros, hermanas, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí nos dice, hermanas, que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios instruye y urge a su pueblo a obedecer sus mandatos y a temer su santo nombre. Pero debemos hacerlo con gozo en nuestras almas y amor en nuestros corazones, ¿verdad? Debemos de obedecer los mandatos del Señor y también temer su santo nombre, dice, pero debemos hacerlo con gozo en nuestras almas y amor en nuestros corazones. Y sentí del Señor que debía de leer estos versículos porque de verdad que son hermosos y de verdad que nos dicen algo bien bonito acerca de, precisamente de Timoteo, exactamente de él. Y también, claro, si es para Timoteo, pues también es para nosotros, definitivamente. Ahora, la personalidad de Timoteo, pues él era un muchacho tímido, era joven, ¿verdad? Pero era tímido. Y esto lo vemos en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí también está Pablo hablándole a Timoteo. Y el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto es algo hermoso, hermanas, porque aquí en el versículo 6, ¿verdad? Donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En este versículo, avivar el fuego significa encender de nuevo esa llama, reanimar, mantener plenamente encendida precisamente esa llama que tenemos en el Señor, ese fuego que debemos de tener por el Señor. Ahora dice, debemos animar y motivar a los demás a ser fieles al Señor. Dios nunca quita los dones espirituales que nos concede. Eso está en Romanos 11:29. Pero estos pueden perder su eficacia y extinguirse por negligencia o mal uso. Dios nos instruye a usar nuestros dones para el beneficio de su pueblo en obediencia a Él. Yo sé que esto es bien fuerte, hermanas, pero yo pienso que es algo que Dios nos está llamando a hacer, dice que debemos animar a las demás personas, debemos motivarlos a que sean fieles al Señor. Y aquí es donde dice que Dios nunca quita los dones espirituales que nos concede, pero dice que estos se pueden perder su eficacia y extinguirse debido a nuestra negligencia o si los usamos mal. Entonces, por eso dice que Dios nos instruye a usar nuestros dones que cada una de nosotras tenemos para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de su iglesia, en obediencia ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y eso es algo bien, pero bien importante. Y creo que consideré, hermanas, mencionárselos porque siento que precisamente aquí donde Pablo nos reclutó a Timoteo y lo reclutó desde que él estaba bien jovencito y dio estos consejos, porque todos esos consejos están precisamente en las cartas, en la primera y segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Ahora, otro ejemplo, perdón, disculpe, es que yo de repente oí como un ruido, como que están haciendo, no sé. Sí, se está oyendo un ruido. No son mis perros, conste. No hay problema. Perros, no son los míos. No sé, no hay problema. Dice, otros ejemplos, hermanas, aparte del ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Y otro ejemplo son, ¿se acuerdan cuando David mató a Goliat? David en ese entonces tenía 15 años, es súper jovencito. Entonces, imagínense ustedes, a los 15 años David mató a Goliat. Así también, otro ejemplo es el de Samuel. ¿Se acuerdan ustedes que Samuel, él sirvió a Dios de pequeño? Y después Samuel, debido a ese servicio que le dio a Dios, ¿verdad? Dios lo escogió y él se convertiría en el primer profeta de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Poder servir a Dios desde pequeño, desde nuestra juventud, es algo bien bonito, ¿verdad? Que nos va formando como personas y vamos aprendiendo del Señor cada día más. Y qué hermoso poder tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es algo precioso. Ahora, también la Biblia nos dice en Filipenses 4:13, y ustedes se saben este versículo de memoria, es uno de mis favoritos, que dice que todo lo podemos, ¿en quién? En Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Y es algo bien bonito, definitivamente. También les quiero compartir que en el versículo 4 de Hechos 16:4, donde decía que y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Les quería compartir también, estaba leyendo que dice que la continua instrucción a la iglesia fortalece la fe y da crecimiento a la misma. También lo que les comentaba hace rato, debemos de leer un buen libro, aparte de la Biblia, debemos leer un buen libro para tener más conocimiento.
¿verdad? Y también así para poder conocer más los atributos de Dios. Ahora, el tener conocimiento nos hace libre, es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando tú conoces la palabra de Dios, ¿qué pasa? Él te va a hacer libre, ¿verdad? Hace libre a las personas. Y el conocimiento espiritual, aparte de eso, de que nos hace libre, se va a multiplicar. Ahora, la Biblia dice precisamente en Oseas 4:6, permítanme, aquí lo tengo. Y yo creo que también ustedes se lo saben, hermana, y eso es algo también bien fuerte, pero siento que debo compartirlo con ustedes, porque el Señor me lo dijo. Aquí está, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, Dios dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se imagina, hermanas? Qué fuerte es todo lo que nos está diciendo el Señor. Hermanas, hasta este momento, díganme, están muy calladitas, díganme, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar acerca de eso, porque de verdad que para comenzar, discúlpenme, pero Dios nos está incluso, incluyéndome a mí primero, Dios nos está hablando muy fuerte. ¿Tienen algún comentario que hacer? Hermanas, hola. Pues para mí está muy bien explicado todo. No sé las demás. Sí, muy bien. ¿Está bien? Ok. Sí, Tu hermana, sí, gracias, pastora. De verdad que este versículo, cuando lo leí, el de Oseas 4:6, me quedé porque es muy fuerte. Fíjese, lo voy a leer una vez más. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, que es precisamente lo que estamos hablando. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se imaginan? Oh my God, cuando lo leí, y aunque yo no tengo hijos, pero digo, Dios mío, digo, Señor, de veras que esto es algo bien fuerte, nos está hablando bien fuerte, pero yo creo que de vez en cuando, hermanas, es necesario como que Dios nos dé una sacudidita, ¿no? O una buena sacudida. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Sí, bueno, pues entonces vamos a continuar. Dice, ahora vamos a irnos al versículo 6. Ahora vamos a ver la visión del varón macedonio. Ok, versículo 6. Permítame, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo otra vez no se los permitió. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Aquí en el comentario tengo yo, se los voy a leer, dicen en el 6 y 7, que les fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, al equipo misionero, hablar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Lo que pasó aquí fue que Pablo y sus compañeros habían desarrollado un plan de evangelismo que trataron de seguir, pero nunca dejaron que sus planes fueran un impedimento a la guía del Espíritu Santo. Por cuanto obedecieron la dirección del Señor, cruzaron el mar Egeo e incursionaron en un nuevo territorio con el Evangelio. Y este nuevo territorio al cual ellos entraron era Europa, hermanas. Entonces, Pablo plantó iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Berea, lo cual demostró ser bastante estratégico en la propagación del cristianismo. Aquí Dios le dio a Pablo la sabiduría y las estrategias para afirmar a las iglesias, para consolidarlas, para que éstas crecieran y se multiplicaran por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del testimonio que ellos estaban presentando, ¿verdad? Y por toda la ayuda que ellos le daban también a las iglesias. Esto fue algo bien, bien importante.
Ahora, vamos a continuar con el versículo 8. El versículo 8 de Hechos 16 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Perdón. Aquí en Troas dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole a él y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos, que le anunciásemos el evangelio. Entonces, aquí poco a poquito se va viendo, hermanas, cuál fue la razón que cuando este equipo misionero pasó por todas estas ciudades, Frigia, Galacia, Asia, Misia, Bitinia, el Espíritu Santo no les permitió que se quedaran así, no les permitió que hablaran la palabra ahí, sino que, ¿por qué? Porque hasta que después Dios le mostró esta visión a Pablo, como dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, ¿verdad? Del varón macedonio, que le rogaba que pasara a Macedonia. Y bueno, después vamos a continuar viendo también en los siguientes versículos por qué Dios o por qué el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Ok. Versículo 11, dice, encarcelados en Filipos. Ok, versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, dice Pablo, vinimos con rumbo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjense lo que eso es bien importante, Lidia estaba oyendo, estaba escuchando a Pablo predicar, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y aquí tengo yo en el comentario, dice, nadie responderá al mensaje del evangelio a no ser que Dios vaya delante de nosotros y envíe a su Espíritu Santo a hacer su obra en los corazones humanos. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto está en Juan 6:44. Y aquí tengo algo que escribí acerca de Lidia, que estuve investigando anoche. Dice, Lidia era de Tiatira, que está en Asia Menor, y era una vendedora de telas finas de púrpura, y ella vendía prendas de vestir y tejidos ya teñidos, ¿verdad? Y por supuesto, estas eran telas muy finas, muy caras. Lidia era una mujer de mucha fe, era una mujer fiel a Dios, era una mujer adoradora, trabajadora, sabía escuchar, era decidida, hospitalaria, generosa, valiente y servidora de Cristo. Era una negociante acaudalada y poseía una casa muy amplia donde vivía con su familia y donde después pudo hospedar al equipo misionero formado por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Lidia fue una de las primeras creyentes de Europa en aceptar el mensaje de redención por medio de Jesús que Pablo predicó alrededor del año 50 en Filipos. Sin lugar a dudas, Dios la tenía y la escogió a Lidia para ser salva, para que ella pudiera ser un canal de bendición para toda su familia y también para la iglesia. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanas? ¿Hermanas? Todo está bien, hermana, bien explicado. Bueno, entonces continuamos. Versículo 15. Dice que Lidia
aquí dice en el versículo 15, dice, y cuando fue bautizada, ¿verdad? Después de que ella, yo me quiero imaginar, como dice el pastor, Jesús dice, me quiero imaginar que después de que Lidia escuchó el mensaje de Jesús a través de los labios de Pablo, después de que él predicó, ella, ¿verdad? Pues aceptó a Cristo Jesús como Salvador personal, ¿verdad? Y dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada, fíjense, aceptó al Señor, dice, y enseguida, ¿verdad? Y cuando fue bautizada, dice, y su familia también, o sea, no solamente Lidia, sino que también su familia aceptó al Señor y también se bautizaron, dice, ella nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, les dijo al equipo misionero formado por Pablo, dice, y posad, o sea, que quédense, y nos obligó a quedarnos, precisamente lo que dice. Ahora, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, ahora esto es algo diferente, ¿verdad? Ya Lidia quedó atrás, ahora aquí comienza otra etapa de Pablo y del equipo misionero. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, en el versículo 17, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, fíjense, no le dijo a la muchacha, Pablo le habló al espíritu que estaba dentro de ella y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu. El versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, fíjense, no dice poquito, dice, después de haberles azotado mucho, ¿a quién? A Pablo, a Silas y a los que iban con ellos, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el carcelero dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, aquí en el versículo 24 estuve escuchando algunos pastores que decían que aquí en el versículo 24 se refiere cuando dice que el carcelero los metió al calabozo de más adentro. No crean que era un calabozo así nada más, así luego, o sea, y bonito, no. Era un calabozo muy feo, muy horrible y muy profundo, que había mucha humedad, que era el calabozo más feo y más horrible de la cárcel. Y los metió precisamente en ese calabozo y los trataron como si fueran criminales. Por eso dice, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, allá a lo profundo. O sea, como que dicen el calabozo, pues ya no sé cómo decirlo, una celda, como una celda de castigo, pero no cualquier celda, era de verdad una celda fea y horrible. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿qué es el cepo? El cepo, hermanas, estaba investigando y encontré que era una tabla larga de madera con 4 agujeros donde se colocaban las manos y los pies de los presos. Así se pueden imaginar, una tabla larga de madera con 4 agujeros donde se colocaban las manos y los pies de los presos. Y aparte de eso, los presos tenían que sentarse y esto les producía más dolor. O cuando se sentaban,
como estaban sus pies y manos dentro del cepo y estaban aparte, ¿verdad? Las tenían con cadenas, pues era más dolor. ¿Por qué? Porque estaban encorvados y por supuesto que esto era doloroso. Ahora, en el 25, en el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si ustedes se fijan, hermanas, aparte de que Pablo y Silas estaban, ya aquí en los versículos anteriores dice que ya les habían rasgado sus ropas y aparte los habían azotado mucho con varas. ¿Qué quiere decir? Que sus cuerpos, sus espaldas estaban ensangrentadas, o sea, no era nada más de azotarlos con varas así, ya no, los azotaron demasiado tanto que los cuerpos de ellos estaban desfigurados, me quiero imaginar que estaban con tanta sangre y con tanto dolor, y luego aparte que los pusieron, que el carcelero les aseguró los pies en el cepo, ya les comenté que era el cepo, esta tabla donde metían los pies y manos. Y luego aparte, pero fíjense hermanas, cómo es Dios tan hermoso. Dice, pero a medianoche en el 25, ¿qué era lo que Pablo y Silas estaban haciendo? Estaban orando a Dios, aún con todo su dolor en el cuerpo, aún teniendo sus pies y manos en el cepo, ellos estaban orando a Dios y ellos estaban cantando himnos a Dios. Dice, y los presos los oían. Entonces, ahora aquí yo puse unas preguntas. Punto número 1, ¿por qué están ellos en la cárcel? Pablo y Silas. ¿Cuál era el propósito de Dios para que Pablo y Silas estuvieran en ese calabozo, en esa cárcel? El punto 2, aquí hermanas vamos a ver el plan soberano y el poder de Dios para traer salvación. ¿A quién? Al carcelero y a su familia. Ahora, aquí en el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, luego, se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Esto sucedió para que el plan divino y perfecto de Dios se realizara y trajera salvación a un hombre y a toda su familia. Podemos decir, hermanas, que esto fue una cita divina de parte de Dios. Esta fue la razón por la que Pablo y Silas cayeron en la cárcel. Este carcelero de Filipos no andaba buscando salvación, él andaba haciendo su trabajo, el cual era vigilar que los presos pues no se escaparan, ¿verdad? Ahora vamos a ver el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y ya se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Permítanme un segundo, hermana. Aquí tengo eso que apunté. El protocolo para un soldado romano, el protocolo son reglas que se deben de seguir. El protocolo para un soldado romano que estaba de guardia era, si un prisionero a su cargo escapaba, ellos iban a ser ejecutados. Este hombre, el carcelero, había sido formado en los ideales militares romanos y en cuanto al deber y la disciplina que le habían enseñado, solo quedaba una acción que honrara su vida. ¿Cuál era? Él sacó la espada y se iba a matar, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí en el versículo 17. Él no quería perder su dignidad, no quería perder su reputación, ni su honra, su prestigio. A él lo que más le importaba era su imagen. El qué diría la gente de él si ellos se enteraban que había dejado escapar a los presos. Esto se llama orgullo y este orgullo destroza familias, a la sociedad y a nosotras mismas. Ahora,
Vamos a continuar leyendo el versículo 27 otra vez. Dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, y viendo abiertas, sí, las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, desde allá, desde esa cárcel, desde ese cueva, o no sé cómo decirles, hermana, desde allá, mero atrás, le dice Pablo, no te hagas ningún mal. Dice, pues todos estamos aquí. El versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño un comentario antes del versículo 30, que es muy importante. Aquí, hermanas, este hombre, este carcelero, viendo lo que Dios acababa de hacer, o sea, era un milagro, era el poder de Dios ahí en esa cárcel, el haber abierto las puertas de la cárcel, haberse caído las cadenas de todos los presos. ¿Qué pasaba? Los presos estaban libres, se podían ir, se podían escapar si ellos querían, pero fíjense, hermanas, esto fue poder de Dios. Esto fue poder de Dios, el mismo poder de Dios, ese terremoto que Dios mandó a esa cárcel hizo que los presos y el haberse caído las cadenas y todo ese milagro que Dios hizo que los presos no se escaparan precisamente para lo que iba a suceder después. Ahora, aquí nos debemos de hacer la pregunta más importante que usted y yo deberíamos hacernos. El versículo 30 dice, y sacándolos, ¿verdad? Está hablando del carcelero, y sacándolos les dijo, señores, fíjense, ahora ya no son presos, ahora el carcelero les dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es bien hermoso, hermanas, porque esta es la pregunta más importante que debemos de hacernos nosotras de verdad todos los días de nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Preguntarle a Dios para poder ser salvo. Y el versículo 31 nos da la contestación, dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es bien importante, hermanas, porque fíjense, el carcelero era un hombre rudo, que él solamente estaba ahí pues por su trabajo, ¿verdad? Y su trabajo era que vigilar que los presos no se escaparan, y me imagino que era rudo con ellos, no creo que haya sido amable, era rudo con ellos. Pero cuando el carcelero vio el poder de Dios allí en la cárcel y vio el milagro que Dios hizo, inmediatamente por eso sacó, dice, por eso el 29 dice, él entonces pidiendo luz, dice, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo también recibir esa salvación tan grande que ustedes tienen? ¿Cómo puedo yo creer y ver a ese Dios tan poderoso, tan grande que ustedes tienen? Lo que ustedes tienen, yo lo quiero tener. O sea, yo también quiero ser como ustedes y quiero tener a ese Dios de Dios, a ese gran Dios, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que tienen ustedes. Y yo también quiero ser así, quiero recibir eso. Y entonces dice, yo me imagino que el carcelero, pues no sé, sentía amargura en su corazón, sentía, aunque tenía su familia y todo, pero no era lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo cuando uno no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, por eso aquí la pregunta más importante que le hizo fue, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y eso es algo que debemos de preguntarnos siempre, hermanas, porque es algo que no solamente va a durar esa salvación unos años, unos meses, sino que esto es para toda la eternidad. Dependiendo de nuestra decisión, es a donde nosotros vamos a ir, o vamos al cielo o nos vamos al infierno. O sea, nada más hay dos lugares. Aquí no hay purgatorio, aquí no existe purgatorio, no existe cosa intermedia. Aquí es o te vas al cielo con Dios o te vas al infierno con el diablo. Y por supuesto que todas nos queremos ir al cielo con Dios. Entonces, esa es la siento que es una pregunta tan importante, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice, les lavó las heridas. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Ahora encontramos al carcelero lavando las heridas que ellos mismos provocaron cuando los azotaron con tal impiedad. Y luego dice, y enseguida, dice el versículo 33, dice, después de que les lavó las heridas, dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se fijan, hermanas, qué hermoso. Y el versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, les sirvió la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, hermanas, ahora ya sabemos por qué el Espíritu Santo no permitió que Pablo y Silas perdieran tiempo en todas las ciudades que mencionamos en los versículos anteriores, y que no les permitió el Espíritu Santo que predicaran ahí, sino que le urgía a Dios, al Espíritu Santo, que ellos siguieran adelante, que continuaran a la siguiente ciudad, a Filipos, porque allí y después iban a ir Pablo y Silas fueran encarcelados. Pero Dios tenía un plan, hermanas. A veces nosotros no lo comprendemos, pero este fue el plan soberano de Dios para traer salvación a un hombre y a toda su familia. Y esto, yo estoy segura que los ángeles del Señor se estaban gozando en el cielo cuando Dios pudo salvar a este hombre por medio de la palabra de Dios, por medio del testimonio y la palabra de Dios que Pablo le dijo cuando le dijo, si cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego dice, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Versículo 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, o sea, sin que nadie se dé cuenta, dice, no, por supuesto que no, dice, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 38 dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que Pablo, ¿verdad? Y Silas habían dicho que ellos eran romanos. Versículo 39, y viniendo les rogaron, y, o sea, váyanse, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, ya sabemos quién es Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Me imagino que cuando llegaron a casa de Lidia, pues oraron, comieron, oraron por la familia de Lidia otra vez, ¿verdad? Los consolaron y, ¿verdad? Y se fueron. Y hermanas, ya se terminó el capítulo 16, así que le entrego el tiempo a Elisa. Mari, estuvo tremendo. ¿Alguna pregunta que tengan? Estuvo hermoso, me encantó. Pero versículo 16 estoy viendo. Fue una predicación, eso fue una predicación, gloria a Dios. Amén. Pero iba a hacer un comentario. Déjame hacerles un comentario, o sea, pero la Biblia no lo dice, porque no dice esto, lo que yo les voy a decir, pero es pensando en el versículo 25, cuando ellos están cantando, que dice que los presos los oían. Quiere decir que toda esta conversación que Pablo y Silas tuvieron con el carcelero, los presos también la estaban escuchando. Así que yo pienso, ¿verdad?, que no solamente el carcelero y su familia fueron salvos, sabrá Dios cuántos de estos prisioneros
que oyeron las palabras, que oyeron la administración de Pablo, también recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Amén, pastora. Amén. Amén.